La nota periodística publicada por el periódico Criterio el 4 de noviembre de 2022 recoge la detención de 3 normalistas en la carretera Charapán, en Michoacán, por incendiar un tráiler a modo de protesta por la falta de plazas para los egresados. Para la construcción del referente, cuando se habla de los normalistas, se presentan las siguientes construcciones con los mecanismos y modalización. Se presenta la construcción 3 normalistas con mecanismo de reiteración por repetición, presenta modalización epistémica y aparece 3 veces en el texto. Egresados normalistas por mecanismo de reiteración por repetición, presenta modalizaciones epistémica y axiológica y solo aparece una vez. Quienes se encuentran presos presenta mecanismo de reiteración general, no presenta modalización y aparece una vez. Sus nombres propios: Cecilia, Santiago Lorenzo, José Luis Sebastián y Miguel González Estrada. Presenta mecanismo de deixis personal, no presenta modalización y aparece solo una vez. Los arrestados presentan mecanismo de colocación, modalización axiológica y solo aparece una vez. Y por último, los inculpados con mecanismo de colocación, modalización axiológica e igual aparece una vez. Me llama la atención que en ningún momento habla por separado de los normalistas detenidos, pero da mucho énfasis en quiénes son y la causa de su lucha. Además que hay modalización epistémica en las construcciones 1 y 2 debido a la redacción que presenta un alto grado de certeza al calificar a los detenidos como normalistas, ya que otros medios de comunicación los describirían como supuestos normalistas. Igualmente, en la construcción 2 hay presencia de modalización axiológica, ya que pone la palabra egresados, que ponen un nivel superior a los normalistas, pues han concluido su formación académica. Por otra parte, en las construcciones 5 y 6, a pesar de que semánticamente no son adjetivos positivos, pudieron usar otros con mayor carga peyorativa, como criminales o terroristas, que igualmente son utilizados por otros medios para que el receptor se centre en la violencia y no se piense la causa por la cual los manifestantes eligieron esa manera de protestar. Con esta elección de construcciones llega la hipótesis de que por medio de la construcción de referentes normalistas y manifestantes en general, los medios de comunicación exponen su postura en cuanto a las luchas sociales de las cuales tratan sus notas periodísticas. Gracias. La nota publicada por Página 3 el día 6 de mayo de 2023 habla de 2 mujeres oaxaqueñas víctimas de feminicidio en los pasados días. Como se menciona desde el título, una de las mujeres era importante para el gobierno de su localidad. Sin embargo, al momento de abordar el segundo feminicidio, no se refiere a la víctima de la misma forma en que lo hace con la primera. De acuerdo con el modelo de análisis de cohesión léxica, es posible analizar cualquier construcción de los referentes deseados con reiteración, colocación y deixis. En este caso, el referente a analizar será las formas en que se construye la imagen de las víctimas, tanto juntas como separadas. De acuerdo con los referentes encontrados en la nota antes mencionada, en un análisis con el uso de la reiteración, como es posible apreciar en la siguiente tabla. Ambas víctimas se construyen de forma totalmente separada, a pesar de que pertenecen a la misma nota periodística, sobre todo la víctima del primer feminicidio, puesto que es de la que más se habla y sobre la cual es posible construir una identidad más completa, tomando en cuenta que se tiene su nombre completo, el lugar en el que trabajaba, con qué persona se relacionaba y lo que se cree estaba haciendo antes de ser asesinada. Por otro lado, el segundo feminicidio se muestra de manera incompleta y que en cierto punto parece estar fuera de lugar con lo que se hablaba anteriormente, ya que por lo que indica el título esperaría que se tratara de algún suceso que relacionara ambas muertes y que la nota hablara de ello. No obstante, en este caso solo se sabe la ubicación de la muerte y una posible causa de esta, tomando en cuenta que a diferencia del primero ni siquiera se da a conocer su nombre completo o su oficio, y apenas se menciona lo que una asociación está haciendo para exigir justicia por ella. De acuerdo con lo que arrojan los datos, puedo decir que esta nota no es para informar a la sociedad sobre la muerte de 2 mujeres, sino demostrar el mal gobierno que se tiene en el estado de Oaxaca. Es obvio que la muerte de 2 mujeres es importante, pero la nota solo quiere recalcar a una de estas porque se trataba de alguien importante y porque hay más personas interesadas en obtener justicia por ella. Inclusive se tiene más datos sobre el caso y se tiene una razón clara del porqué de su muerte.
Sin embargo, en el caso siguiente ni siquiera se enfatiza la muerte de la persona, la gran pérdida que tuvo su familia o el vacío que dejó para muchas personas con sus compañeros y amigos. Basta con leer la nota para saber que solo 3 de los 11 párrafos que la contienen van dirigidos a este crimen. Se habla de la víctima como un feminicidio más de los que lamentablemente ocurren a diario en el país. Y más allá de darle su espacio, solo se le trata como un número más de las estadísticas con las que lidia Oaxaca, culpando por completo al gobernador partidario de Morena. En lugar de demostrar el problema que vivimos todas las mujeres y con el miedo constante de que alguien, sin importar si nos es cercano, puede matarnos por el simple hecho de ser mujeres. Esto es algo que apenas se aborda cuando en una sola oración se dice que la posible causa de su muerte fue su expareja, tomando en cuenta que para el primer caso se ocuparon casi 4 párrafos para hablar de la causa de su muerte, que claramente tenía relevancia para la autora porque se trataba de una activista política que sí merecía una mención exhaustiva de su muerte porque ella sí era importante y sí había sido una víctima, no solo del gobierno oaxaqueño, sino que también del gobierno mexicano. Sin embargo, la autora solo trata los casos como iguales en el título cuando habla de un doble feminicidio, lo que en lo personal me había hecho pensar que se trataba de 2 mujeres que habían muerto en el mismo lugar o por la misma causa, caso totalmente contrario a lo que muestra la nota, ya que en el segundo apenas se menciona, solo para poder darle la perspectiva de género que le faltaba para criticar al mal gobierno. La nota publicada en Facebook el día 26 de agosto del 2022 reporta la retención de forma violenta de Alejandra García y su hijo. Esta nota, al ser breve, cuenta con los siguientes datos: el lugar, el contexto en el que esta situación se dio y testimonios de familiares de los afectados. Todo de una manera muy efectiva para la extensión. Sin embargo, los datos como el nombre de la detenida y el lugar no son específicos. Además, el nombre del hijo de Alejandra no se menciona en ningún momento. A lo largo de esta nota se usan diversas construcciones léxicas modalizadas para dar la postura y opinión que tiene el escritor ante la información que está dando. Estas varían dependiendo del tipo de modalización que se use y el nivel en el que se utilice, como muestra la siguiente tabla. Y bueno, en la tabla puse la entrada en la primera columna, luego el tipo de modalización y luego el grado o el nivel en el que está. La tabla muestra que la mayoría de las entradas modalizadas son de tipo epistémico alto. Por ejemplo, de quienes tenemos referencia como activos, hemos atestiguado acciones policiales arbitrarias o tenemos noticia confirmada. Es interesante que estas entradas siempre estén acompañadas de un verbo en primera persona del plural. Se entiende que hay un grupo detrás de esta nota que puede corroborar la información y que incluso han sido testigos de algunos acontecimientos. Él o los autores de esta nota son parte de la información que brindan y además la confirman. También hay, en menor frecuencia, entradas de tipo axiológico, consideramos muy importante y es importante estar vigilantes. Son positivas en cuanto al contexto de los detenidos y se da una opinión de lo que se considera importante. Lo interesante aquí es que el primer ejemplo tiene un verbo en primera persona del plural. Por último, hay una sola entrada con modalización deóntica. Actuemos en franca y decidida defensa de los derechos de Alejandra y su familia. Esta construcción indica que, más que algo obligatorio, el autor o autores dan unas sugerencias a los lectores. Con respecto a los datos, la hipótesis que surge es que sin este tipo de noticias, la postura como partícipe y testigo del mismo periodista da una mayor credibilidad y certeza de lo que se expone. Esto como una medida para compensar la falta notable de los datos específicos que una noticia debería tener. Gracias. Buenas tardes. El microanálisis que realicé es a partir de la nota publicada por El Financiero el 15 de junio de 2022. En ella se notifica sobre un asesinato cometido en un municipio de Oaxaca a un exfuncionario público. En esta se menciona que se desconocen los motivos y los responsables de dicho acto. Se especifica que el homicidio fue cometido con un arma de fuego y se hace énfasis en el lugar en el que ocurrió. La nota gira en torno a 3 figuras: la víctima, el lugar y la manera en que fue asesinado, dejando de lado los homicidas. Solo se comentan superficialmente. Esto se construye léxicamente de diferentes maneras, como se observa en la siguiente clasificación. En la primera columna está el referente y a un lado está la construcción que se hace sobre estos.
énfasis en el cargo político de la víctima a partir de construcciones léxicas que se repiten constantemente. Su nombre es mencionado 3 veces, mientras que su cargo es mencionado 5 veces. Se construye el referente por medio de reiteración a partir de la constante repetición. En cambio, para los actores del homicidio, su construcción es muy neutral, en la que solo se menciona una vez como agresores y en el resto se construyen por generalización. El énfasis está puesto en la acción que ejecutaron y que es repetida constantemente utilizando sinónimos. Me llama la atención el hecho de que se repita tanto que se trataba de un exfuncionario público y que fue muy cerca del Palacio Municipal, además de que está resaltado que fue en una celebración religiosa, lo que me hace pensar que se trata de generar un impacto mayor por ser alguien importante, a diferencia de un homicidio a cualquier ciudadano. No se les señala como asesinos o criminales a los homicidas, solo son sujetos secundarios en la noticia del expresidente, que murió cerca de su zona anterior de trabajo. Otra cosa que llamó mi atención es que enseguida de esta nota hay una que habla sobre un político que pretende regresar la paz a Oaxaca. Me salta a la vista el hecho de que hasta que alguien de una jerarquía mayor sufre violencia, es importante restaurar la paz, pero si se trata de la población en general, pasa a segundo plano. No creo que sea coincidencia que ambas notas estén juntas. Parece que una da la pauta para que la otra conmueva más al público. Considero que esta hipótesis se podría corroborar revisando más notas del medio y viendo la relación que hay entre una y otra. Si se trata de una relación directa que crea una conmoción o simplemente están puestas por mera coincidencia. Gracias. Yo analicé la nota publicada por Desinformémonos el día 12 de diciembre de 2022, la cual reporta la agresión de la que fue víctima una persona, quien desafortunadamente falleció. La nota es larga, ya que no solo denuncia el ataque, sino que incluye un comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, CSIM, que es como le seguiré diciendo a partir de aquí. Dicho texto denuncia la falta de apoyo por parte de las autoridades hacia los defensores de los pueblos, así como también a las propias comunidades. A lo largo del texto se emplean diversas construcciones y entradas léxicas para mencionar al afectado por los acontecimientos. Estas no son uniformes en su uso ni ni pertenecen al mismo rango. La víctima, que en este caso es Pedro Pascual Cruz, es construida a partir de las construcciones léxicas defensor de los bosques y coordinador purépecha, defensor de los bosques y coordinador de la ronda comunal de Ocumicho, compañero y defensor. Se da mayor relevancia a la idea de que la víctima es un defensor de una necesidad básica y humana, pero no como un integrante de un grupo indígena. Las excepciones son las entradas léxicas defensor de los bosques y coordinador purépecha y compañero. La segunda entrada léxica se aplica al comunicado emitido por el CSIM, o sea, compañero. En relación al manejo de los datos, se plantea la posibilidad de que las personas pertenecientes a grupos indígenas que son víctimas de agresiones y violaciones a los derechos humanos sean representadas de cierta manera, donde se enfatizan otros aspectos y se oculta su identidad indígena. Se sugiere la hipótesis de que se minimiza la verdadera causa de su lucha, al equipararse con la lucha por tierras en lugar de reconocerla como una defensa de los derechos humanos de la población indígena. Además, se plantea la idea de que solo se prestaba mayor atención y recursos a la construcción de las víctimas si ocupaban roles de liderazgo, y no si eran simplemente militantes. Estas hipótesis podrían confirmarse o refutar a través de un análisis sistemático de notas similares utilizando la misma metodología de microanálisis. Por lo que el microanálisis de esta nota supondría a. El listado presente en la tabla puede dividirse en dos grupos, los que contienen la entrada lexicológica defensor. No obstante, apartaremos las entradas defensor de los bosques y coordinador purépecha y defensor asesinado, y el que contiene la entrada compañero más las entradas anteriormente separadas. B. Los referentes analizados son clasificados a partir de dos fenómenos lingüísticos: reiteración por repetición y reiteración por sinonimia. El primero es el más destacable. Desde la mención defensor más la integración del nombre de la víctima, la mención de las áreas naturales que defendía, que en este caso es defensor de los bosques, y se repite 3 veces en todo el comunicado. El estado de la víctima, defensor asesinado, el grupo indígena al que pertenecía, defensor de los bosques y coordinador purépecha, y finalmente el segundo cargo que empleó la víctima, coordinador de la ronda comunal de Ocumicho. La reiteración por sinonimia se presenta una vez en el término compañero, aludiendo a la idea de que el defensor fue a la vez cooperador del CSIM. C.
De acuerdo a la clasificación en grupos presentadas en el inciso A, podemos definir al segundo grupo dentro de la modelización axiológica. La apreciación negativa del CSIM al estado de la víctima o la valorización que le dio el grupo, además de la relevancia de Pascual como integrante de la comunidad indígena purépecha, y la estima dentro del concepto actual de compañero nos da un valor intrínseco de respeto. La inconformidad hacia las autoridades de que el caso, como muchos otros, haya terminado como un hombre asesinado, al igual que muchos otros con el mismo deseo de hacer un cambio. D. Para entender más usos del español para los defensores de comunidades indígenas se planea hacer lo siguiente. Número 1. Recolectar todas las formas léxicas usadas para referirse a los integrantes de grupos indígenas con altos cargos que hayan sido víctimas de ataques que atenten contra su vida. Se analizarán medios digitales e impresos de enero a diciembre de 2023, ya que sin una fecha específica de mayor o menor actividad se prefiere tomar un año entero de información. Todo para dar a conocer la relevancia de los grupos indígenas que han sufrido ataques. Solo monitorearemos medios de circulación nacional, seleccionando 2 que abiertamente están a favor del gobierno de la 4T y 2 que abiertamente estén en contra. Esto muestra que nuestro trabajo tiene una dirección axiológica. Se realizará una lista de las formas utilizadas indicando cuántas veces y en qué fechas fueron utilizadas por los medios analizados. Número 2. Cada una de las formas encontradas se analizará con un enfoque interno. Para ello utilizaremos el marco teórico de la morfología, por lo que cada entrada léxica será analizada de ese modo. Número 3. Se describirá su comportamiento cuantitativo para reportar tanto las más como las menos usadas, así como si las cifras de uso tienen correlación con el tipo de medio. Para ello recuperaremos la noción de frecuencia léxica. Número 4. Se analizarán las cifras de uso con las ideologías de los medios para establecer si hay un patrón de preferencias léxicas guiado por la postura ideológica. Buenas tardes, noches ya casi. Yo soy Casiel y la nota que yo analicé habla de las comunidades indígenas, los zapatistas, los demás participantes y militantes que marcharon el jueves 8 de junio pidiendo un alto a la violencia que sufren. La nota tiene una extensión no tan breve, pero sigue siendo corta. Cuenta un poco lo que dijeron algunos marchantes durante la manifestación y da un recuento del movimiento zapatista. Al final habla de cómo Chiapas está al borde de una guerra civil. Esto me parece muy importante puntualizar porque en la nota se habla poco de que Chiapas está al borde de una guerra civil, pero es importante que se tome en cuenta. El modelo de la cohesión léxica habla que en un mismo texto pueden utilizarse distintas formas para referirse a un mismo conjunto de palabras por medio de la repetición del referente o sinonimia o antonimia. El presente análisis utilizará las nociones anteriormente dichas para comparar el conjunto de referentes que se utilizaron para referirse a los indígenas y zapatistas que asistieron a la marcha del jueves del 8 de junio. En la tabla yo encontré que hay 14 formas distintas de agrupar a los zapatistas, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, en donde a veces juntaban a zapatistas y indígenas, a zapatistas y a campesinos, etc. La primera forma que yo encontré que se hablan es literalmente los zapatistas, que es una repetición de 2 veces, que se habla solamente de aquellos que son zapatistas. Mi tabla está dividida en referente, tipo de reiteración y si se refiere a los zapatistas, a las comunidades indígenas o a ambos. Me parece importante resaltar que a lo largo de la nota el uso del sector campesino se vio minimizado y se consideró casi que era más importante puntualizar que era indígena o zapatista antes que campesino o no. Las comunidades indígenas de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, un grupo guerrillero por el Ejército Mexicano, también ahí hay una ligera percepción de guerrillero, los pueblos indígenas de ese estado y de todo el país, los hombres y mujeres sin rostro. Esta ahorita la voy a analizar más. Las comunidades zapatistas de Chiapas, los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una comunidad zapatista, las comunidades indígenas y campesinas de la región, que es la única forma en la que se incluye a los campesinos, las comunidades indígenas y centenares de personas de varias comunidades sureñas. Este análisis, esta nota es un poco violenta, o bueno, bastante.
bastante violenta al juntar a todas las comunidades indígenas como una sola, porque como muchos han dicho, es como posicionar un montón de culturas en una sola. Es como como si los mexicanos cada quien tuviera su cultura y juntáramos a todos y dijeran esto solo es. Entonces es ciertamente violento porque muchos se reconocen como yo soy tarahumara, yo soy mixteco, etcétera. No soy indígena, soy esto, no soy el conjunto, soy esto. A pesar de ser una nota relativamente corta, el periodista utilizó muchas formas para referirse a los zapatistas, a las indígenas o a ambos. Como podemos ver en la tabla, hay una diferenciación entre los zapatistas y las comunidades indígenas. No se adquiere el significado de que todos los zapatistas son indígenas ni que todos los indígenas son zapatistas, pero sí hay una combinación textual entre estos dos refiriéndose a los casos donde sí son zapatistas e indígenas. A veces se habla con las siglas del movimiento o con el desglose de las siglas, por lo que hay de referentes muy parecidos, siendo una o dos palabras las que hacen que no sea por repetición. Estas palabras diferentes pueden contener significados importantes como la unión que antes ya se mencionó. Me interesó mucho la forma los hombres y mujeres sin rostro para referirse a los zapatistas y eso fue lo que motivó mi análisis, porque fuera de contexto podrían referirse a cualquier manifestante o algo un poquito más metafórico por el rostro y así, pero aquí no. En estas circunstancias actuales remite a una situación violenta, en donde los zapatistas tienen que cubrir sus rostros para aligerar la posibilidad de ser perseguidos por los militares, la policía, en redes sociales, por la propia gente común, por el narco, eso es importante, por el narco. Entonces, es llegar al momento en donde todos tenemos el derecho de manifestarnos. Pero es muy peligroso hacerlo porque no está bien asegurado ese derecho y está posicionando tu vida en peligro. Entonces eres una mujer y hombre sin rostro por tener que cubrirte, por tener que protegerte. La hipótesis de este breve análisis es que conforme se agregan o restan palabras al referente estudiado cambia el grado de apoyo. Sin embargo, viéndolo o tratándolo de ver desde un punto de vista socialmente ético, la nota no quiere ver al sujeto desde un contexto desfavorecedor, ni tampoco entrar en conflicto con los referentes o ser despectivo. No quiere llegar a puntos extremos, o sea, quiere centrarse en un punto neutral o socialmente ético, como diciendo indígenas, zapatistas, el ZLN, pero ciertamente al no reconocer la diferencia es violento y toma una posición tratando de evitar los extremos. No quiere entrar en conflicto con los referentes ni ser respectivo, pero sí hay cierto reconocimiento conforme se refiere a estos. Bueno, la nota expone el caso de Higinio Bustos Navarro, preso político, quien fue trasladado del Cerezo de Tantoyuca a una prisión en Concepción, sin aviso previo y con el desconocimiento de sus familiares. El principal foco de la nota es que la familia de Higinio expuso su caso y quieren hacer presión para que se les dé información del estado de Higinio, pues no se les ha dicho nada de él. También protestan por su cuenta de oración. En este microanálisis utilizaré el modelo de ecuación léxica por alteraciones que ayuda a entender las distintas formas en que se puede hablar el mismo referente, así como ayudar a vislumbrar su construcción a lo largo de un texto. Se analizará la construcción del referente Higinio Bustos. En la tabla subrayé distintos colores para poner énfasis y diferenciar mejor las distintas formas de construcción que se hacen del mismo referente. Por ejemplo, con amarillo subrayé cuando se hace mención del nombre de Higinio de forma explícita. A su vez, estas menciones van acompañadas de una característica que se le atribuye. Por ejemplo, cuando aparece por primera vez su nombre, al lado aparece la denominación preso político por primera y única vez en la nota. La segunda vez que aparece el nombre de Higinio es para formar la relación de parentesco con su hijo, quien es la persona que se está encargando de exponer el caso de su padre. Las anteriores fueron las únicas menciones explícitas al nombre de Higinio. Después se empieza a hacer referencia a Higinio casi en totalidad por medio de determinantes y pronombres, los cuales forman la deíxis personal que subrayé en color azul. En verde, subrayé algunos casos de deíxis temporal, pues es aquí donde se nota que el momento en el que se articula el mensaje es distinto al momento en el que ocurrieron los hechos narrados y a su vez es distinto a cuando es publicada la nota.
En la tabla no acoté todas las marcas de deixis, pues no todas apoyan la formación del referente, sino que apoyaban la temporalidad de los discursos. Con todos los datos encontrados y presentados, mi hipótesis es que el referente de Higinio empieza por construirse de una forma contundente cuando en las primeras líneas se marca su estado de preso político. Lo curioso es que lo anterior es agregado por el editor de la nota periodística para contextualizar quién es Higinio, ya que la narración que se presenta en los siguientes párrafos, debido a su construcción, llega a perder el referente de Higinio por el gran uso de deixis que se presenta para hacer referencia de él. Incluso da la impresión de que quien narra el caso no da muchos detalles de él. Después del párrafo agregado por el editor para decir quién es Higinio y cuál es su caso, en los siguientes párrafos Ricardo, quien narra, se refiere a Higinio casi por completo con el uso de deixis y lo anterior ayuda a darle más foco a lo sucedido que a la persona a la que le sucedió. Lo anterior me deja la impresión que lo central es la gran injusticia cometida en contra de Higinio, no tanto que la injusticia fue Higinio, sino la acción cometida en su contra. Es hasta el cuarto párrafo que se vuelve a recuperar el nombre del referente y le da mucho más peso el hecho de que Ricardo, su hijo, haga el énfasis en que la injusticia haya sido cometida en contra de su padre. Las marcas de deixis de tiempo me parecieron muy interesantes, pues ayudan a contextualizar la nota. Esta nota pasa por tres momentos distintos: cuando se cometió la injusticia, cuando el hijo de Higinio narra lo ocurrido y cuando es publicada la nota. Lo anterior deja una noción de acercamiento, porque el punto más lejano es cuando se comete la injusticia, después da la sensación de acercamiento cuando lo ocurrido es narrado por Ricardo, y cuando la nota es publicada da la sensación de tener la información en el ahora. Otra hipótesis que me surgió es que el uso de la deixis en la nota es porque la narración por parte de Ricardo es oral. Puede ser que al narrar, al principio haya dicho el nombre de su padre, haya tenido una plática con quien lo entrevistó y le habló con detalle del caso de Higinio o no. También se pudo haber apoyado de soportes visuales y con ello dar por entendido que todo lo narrado se entenderá es acerca de su padre, y en realidad puede ser más fácil no hacer una reiteración del referente por repetición porque se da por entendido que ya se sabe de quién se está hablando. Para comprobar o refutar las anteriores hipótesis se tendría que hacer tanto estudios desde el discurso en oralidad como en lo textual para ver las distintas construcciones de los referentes y cuándo los hablantes se apoyan más en las deixis o en la reiteración en cualquiera de sus formas.